Me llamo Elías Navarro, tengo 53 años y vivo en Morelia, México. Aquella tarde, entré a la iglesia con la intención de terminar unas tareas pendientes. El templo estaba vacío, tranquilo, con esa calma que solo se siente cuando no hay voces, solo el eco de los pasos y la luz filtrándose por las ventanas altas. Pero algo me detuvo en seco. Mientras cruzaba el pasillo lateral, mis ojos se toparon con una puerta de madera que, hasta donde recordaba, siempre había estado cerrada. Una de esas puertas que uno aprende a ignorar, como parte del paisaje. Nadie hablaba de ella, nadie tenía llaves, nadie entraba, era solo la puerta del fondo. Esa tarde, por alguna razón, estaba entreabierta, solo unos centímetros, pero lo suficientes para que algo en mi pecho se apretara. No debería haberla tocado, pero lo hice, y lo que había detrás no era polvo ni olvido, era la historia que nadie quería contar. Escribe tu ciudad y país para que sepa hasta dónde llega mi voz. Deja tu me gusta y regístrese para recibir más testimonios impactantes. Durante la mayor parte de mi vida fui exactamente eso, un servidor más, no un líder, no un predicador, no alguien que buscara reconocimiento, solo un hombre común, de esos que llegan temprano, se van tarde y rara vez aparecen en las fotografías importantes. Me llamo Elías Navarro, tengo 53 años, y desde que era un muchacho aprendí que servir a Dios no siempre significa estar en el altar. Muchas veces significa barrer el suelo que otros pisan sin mirar. Crecí en un hogar sencillo, donde la fe no era una obligación, sino una forma de respirar. Mi madre decía que cuando uno sirve con el corazón limpio, Dios se encarga de lo demás. Tal vez por eso nunca ambicioné cargos ni títulos. Me bastaba con saber que era útil, que mi presencia ayudaba a que todo funcionara. Durante más de 30 años caminé esos mismos pasillos de la iglesia hasta conocerlos de memoria. Podía recorrerlos con los ojos cerrados y aún así saber exactamente dónde estaba cada banco, cada interruptor, cada llave. Muchos me consideraban un hombre de confianza, y no lo digo con orgullo, sino con una mezcla de gratitud y responsabilidad. Me entregaron llaves que no cualquiera tenía, llaves del salón principal, de las oficinas, de las bodegas, de las entradas laterales. A veces era el primero en llegar cuando aún no amanecía y el último en apagar las luces cuando todos ya se habían ido. El silencio del templo nunca me incomodó, al contrario, siempre me pareció sagrado. Nunca fui curioso, nunca me metí en asuntos ajenos. Si una puerta estaba cerrada, asumía que debía permanecer así. Si algo no se mencionaba, entendía que había una razón. Mi fe siempre fue sencilla: confiar, obedecer y seguir adelante. No era de los que preguntaban demasiado. Creía que cuestionar podía ser una forma de debilitar la obra, y yo jamás habría querido ser piedra de tropiezo para nadie. Los líderes me conocían bien, sabían que podían pedirme cualquier cosa sin temor a que yo comentara. Después, más de una vez me tocó preparar el templo para reuniones privadas, ordenar documentos antiguos o acomodar materiales que solo se usaban en eventos especiales. Nunca abrí un sobre que no me perteneciera, nunca leí un papel que no fuera para mí. Aprendí a mirar sin ver, a escuchar sin retener, a estar sin invadir. Con el tiempo, la iglesia dejó de ser solo un lugar al que asistía, se convirtió en una extensión de mi propia vida. Allí vi crecer a mis hijos, despedí a hermanos queridos, celebré bodas, lloré en funerales y oré de rodillas cuando el alma me pesaba demasiado. Cada rincón guardaba una memoria, cada pared parecía haber escuchado alguna vez mi voz quebrarse en oración. Por eso jamás imaginé que algo pudiera esconderse dentro de esas paredes sin que yo lo supiera. Para mí, la casa de Dios era un refugio, un lugar donde la verdad siempre debía habitar sin miedo. Nunca sospeché de nadie, nunca pensé que la confianza pudiera ser utilizada como un velo. Si alguien me hubiera preguntado entonces quién era yo dentro de la iglesia, habría respondido sin dudar: solo un servidor. Y lo decía con tranquilidad, porque en esa sencillez encontraba mi propósito. No necesitaba más. Tal vez por eso lo que ocurrió después me sacudió tan profundamente, porque cuando uno ha pasado décadas creyendo en la transparencia de un lugar,
Descubrir que existen rincones donde la luz no entra resulta más que una sorpresa. Es una herida. Recuerdo que muchas veces escuché decir que la iglesia es como una familia, y yo lo creí, con todo el corazón. Una familia donde cada uno cuida del otro, donde los secretos no tienen lugar, donde la verdad se habla aunque duela. Nunca pensé que habría espacios donde el silencio pesara más que cualquier sermón. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que viví todos esos años sin desconfiar de nada, y no me avergüenza decirlo. Prefiero haber sido un hombre que confió antes que uno que caminó siempre a la defensiva, pero también entendí algo que nadie me enseñó desde el púlpito: la confianza no debe ser ceguera. Yo no buscaba nada, solo quería servir a Dios. No estaba investigando, no estaba dudando, no estaba persiguiendo misterios. Aquella puerta no apareció en mi camino porque yo la estuviera buscando. Apareció porque, a veces, la vida coloca ciertas verdades frente a quienes menos las esperan. Y quizá, solo quizá Dios permite que los ojos más simples vean lo que otros han decidido ignorar. Hasta ese día, mi historia dentro de la iglesia había sido tranquila, predecible, casi invisible. Yo era el hombre que abría, cerraba, limpiaba y cuidaba, el que siempre estaba, pero al que pocos realmente miraban, y tal vez fue precisamente esa invisibilidad la que me llevó a estar en el lugar correcto, o en el lugar equivocado, porque cuando uno ha sido fiel durante tanto tiempo, jamás imagina que una sola puerta puede cambiar la forma en que entiende todo lo que ha creído. Era un día como cualquier otro, de esos que se mezclan con tantos otros en la memoria, sencillo, predecible, casi monótono, de esos que empiezan con el familiar sonido de las llaves colgando de la cintura, un paño de limpieza echado al hombro y la tranquila sensación de que todo estaba bajo control. El templo estaba en silencio, como siempre entre servicios. Me habían llamado para revisar uno de los ventiladores del salón principal y aprovechar para limpiar el pasillo lateral, que había acumulado polvo desde la última renovación. Llegué temprano, como siempre, abrí las puertas, encendí las luces, dejé las ventanas entreabiertas para que circulara el aire. Era parte de la rutina, todo en su lugar, todo bajo el mismo ritmo tranquilo y sagrado que me había acompañado durante años. Con el cubo en la mano, caminé entre los bancos, limpiando el suelo, observando cada rincón como siempre, sin prisa, sin urgencia, sin expectativas, pero al acercarme a la parte trasera del templo, por un pasillo poco transitado que conectaba la sala principal con el antiguo archivo de la iglesia, algo me hizo detenerme. No era un sonido, no era una sombra, era una sensación, como una advertencia silenciosa, un escalofrío repentino en la nuca. Miré a mi alrededor, buscando una explicación. Nada, todo permanecía en silencio, pero la inquietud persistía. Este pasillo en particular siempre había estado tenuemente iluminado. Las lámparas parecían más débiles. La pintura de las paredes estaba desgastada. Había algo en esa parte de la iglesia que parecía prematuramente envejecida, y era allí donde, desde que tenía memoria, había habido una puerta de madera, pesada, sin letrero, sin cerradura visible, como una parte olvidada del edificio de la que todos evitaban hablar. Siempre estaba cerrado. Durante años, la vi de pasada, y siempre pasaba de largo. Nunca pensé en tocarla, nunca pregunté qué había allí. De pequeño, un hermano mayor me dijo una vez, casi riendo: esa puerta no se abre. Siempre ha sido así, y yo, acostumbrado a respetar los límites dentro de la iglesia, lo acepté. Nunca insistí, nunca intenté girar el pomo de la puerta, y con el tiempo, aprendí a ignorarla como todos los demás. Pero ese día, el pomo de la puerta era diferente. Por puro impulso, o quizás guiado por algo que no puedo nombrar, extendí la mano, y, para mi sorpresa, el pomo de la puerta giró fácilmente, sin crujir, sin esfuerzo, como si nunca hubiera estado cerrada, o como si alguien la hubiera abierto justo antes de mi llegada. Mi corazón dio un vuelco, retiré la mano de inmediato, me enderecé y miré hacia atrás. Nada, ni un alma en el templo, ni siquiera los sonidos de la calle. El silencio era casi absoluto. Durante unos segundos me quedé allí,
frente a la puerta, como si estuviera frente a algo prohibido, algo que jamás debía tocarse. Pensé en irme, pensé en ignorarlo, pero mis pies no se movían. Había algo en esa rendija entreabierta que me atraía. No era curiosidad común, era algo más profundo, algo espiritual, como si esa puerta, tras años de silencio, fuera, llamándome. Apreté los labios, respiré hondo, y luego, con la palma sudorosa, empujé suavemente. La puerta cedió sin resistencia, y ante mí se abrió una habitación que nunca había visto antes. Un espacio oscuro, con olor a madera húmeda y papel viejo, paredes manchadas, suelo polvoriento. Una lámpara colgaba del techo, balanceándose como si estuviera a punto de apagarse. No había ventanas, solo ese aire quieto y denso, cargado de una extraña presencia. La temperatura parecía más baja en el interior, y el sonido pareció extinguirse en cuanto cruzó el umbral. Fue como entrar en otro lugar, en otro tiempo, en otra dimensión. Di 2 pasos lentamente, mientras mis ojos intentaban acostumbrarse a la tenue luz. Lo que vi no me asustó a primera vista, pero tampoco era normal. Había cajas apiladas, armarios viejos, estantes cubiertos de telas, y un armario de hierro entreabierto, como si lo hubieran abandonado en medio de una tarea. Nada tenía sentido, pero todo parecía lleno de significado. Sentía que me estaba entrometiendo en algo que no me pertenecía, como si violara un secreto colectivo, como si esa habitación no se hubiera construido para guardar cosas, sino para ocultarlas. La luz de la puerta detrás de mí parecía alejarse cada vez más, y el aire es más pesado. Me acerqué a una de las cajas abiertas. Dentro, papeles viejos, ordenados por nombre. No los reconocía todos, pero a algunos. Sí, eran hermanos que conocía. Hermanos que habían abandonado la iglesia sin dar explicaciones. Hermanos que, hasta entonces, creía que se habían distanciado por motivos personales. Y entonces entendí, ese espacio no era solo una habitación cerrada, era un archivo, una bóveda de silencio, un sótano de verdades enterradas. Y me crucé en su camino, en un día en el que todo debería haber sido normal. Un día cualquiera, otra sesión de limpieza, otra reparación, pero ahora, nada era igual ya. A partir de ese momento, todo había cambiado. La sala que nadie mencionaba no tenía nombre, ni cerradura visible, ni motivo para existir en los planos del templo, y sin embargo, estaba allí, ocupando un rincón esquecido entre pasillos apagados, como una cicatriz discreta na estructura da igreja daquelas que todos veem, mas ninguém comenta. El lugar parecía más pequeño de lo que era en realidad, quizá porque el aire dentro era denso y todo se sentía más apretado de lo que debería. Al empujar la puerta, crujió con un sonido seco, como si protestara al ser abierta tras años de estar sellada, y lo que mis ojos encontraron fue una escena que jamás se había mencionado en ninguna reunión, ni en ninguna conversación informal, ni en los pasillos tras bambalinas del templo. Era un espacio rectangular, con paredes de madera corroídas por la humedad. No había ventanas, no entraba luz natural. La única lámpara que colgaba del techo proyectaba una luz tenue, casi enfermiza, amarillenta, que apenas lograba disipar las sombras de los rincones. El suelo era de hormigón frío, agrietado en algunos puntos, cubierto por una fina capa de polvo que delataba que nadie pasaba por allí a menudo, y, sin embargo, había señales de presencia reciente. Las estanterías del fondo estaban demasiado ordenadas para un lugar abandonado. Había cajas etiquetadas con códigos cortos escritos a mano, una mesa con marcas de papel fresco en la madera, un taburete de plástico volcado como si alguien lo hubiera dejado con prisa. El techo era bajo y el aire olía a moho, papel viejo y madera húmeda. No había ventilación, ni un ruido, ni siquiera el sonido de la calle ni las voces de la recepción de la iglesia. El primer sentimiento que me invadió no fue el miedo, fue culpa, culpa por estar donde claramente no debería estar. Fue como si hubiera cruzado una frontera invisible, como si ese espacio no fuera solo físico, sino simbólico, un territorio donde la presencia no autorizada desencadenó una especie de alarma espiritual, y, sin embargo,
Allí estaba, la puerta seguía entreabierta tras mí. Solo tenía que retroceder 2 pasos, empujarla y marcharme. Fingir que no había pasado nada, que nunca había girado el pomo, que esa habitación seguía siendo solo una puerta ignorada al final del pasillo. Pero había algo allí, algo que me llamaba, algo que me atraía. Me moví lentamente, con la mirada fija en cada detalle. El suelo no crujió, pero había algo en el aire, como un zumbido leve e imperceptible que me picaba detrás de los ojos. Una incomodidad inexplicable, como si ese lugar hubiera sido creado para albergar no solo objetos, sino misterios. En la esquina derecha, apiladas una sobre otra, había 4 cajas de cartón arrugadas. Sobre la primera reposaba un paño doblado con el símbolo de la iglesia bordado en hilo de plata, un detalle que parecía demasiado fuera de lugar. Al otro lado, había un armario de acero viejo, con manchas de óxido, con las puertas apenas cerradas, y en la pared, al fondo, colgando de 2 clavos doblados, una pequeña cruz de madera, pero no era la cruz lo que me inquietaba, era lo que había detrás, una mancha oscura en el yeso, que parecía haber sido tapada con pintura a toda prisa, un intento fallido de ocultar algo, no algo físico, sino simbólico, y fue allí, en ese momento, que la duda llegó con toda su fuerza. Cierro la puerta, o entro. Mi corazón latía con fuerza, tenía la boca seca, respiraba con dificultad, mi cuerpo se debatía entre el instinto de huir y la curiosidad de quien sabe que ha ido demasiado lejos para regresar sin una respuesta. Traté de racionalizarlo, quizás era solo una habitación vieja, quizás documentos antiguos, archivos de cultos pasados, cajas olvidadas debido a cambios de liderazgo, quizás un almacén mal mantenido, pero algo dentro de mí sabía lo contrario. ¿Conocías ese lugar? No solo estaba prohibido, era peligroso, y no porque contenga trampas físicas, pero porque abrió una brecha interna, entre la fe que había profesado durante décadas y la realidad que ahora me obligaba a afrontar. ¿Cuántas veces he escuchado eso de la casa de Dios es un lugar de transparencia? QANTAS prega es sobre andar en luz, vivir sin doblez, no esconder nada al Señor. Y ahora, allí estaba yo, de pie ante una puerta que todos sabían que existía, pero de la que nadie hablaba, un espacio donde se guardaba algo invisible, algo que no se podía tocar, algo que no se podía mencionar. Y entonces me di cuenta, lo que me asustó no fue lo que había dentro de la habitación, sino lo que representaba. Porque si había un lugar prohibido dentro de la iglesia, entonces había una línea invisible. Se trazó una línea entre lo sagrado y lo útil, entre lo que se predicaba y lo que se practicaba, y sin querer había cruzado esa línea. Ya no podía fingir que esa puerta no existía, ya no podía caminar por los pasillos como antes, ya no podía mirarme al espejo sin recordar el frío pomo de la puerta girando en mi mano. Respiré profundamente, di otro paso, la luz parpadeó sobre mi cabeza, la puerta detrás de mí comenzó a cerrarse lentamente con el viento, y el sonido de la madera crujiendo parecía un susurro divino. Ahora que has visto esto, nunca volverás a ser el mismo. Y yo sabía que era verdad, no era solo una bodega, no era solo un cuarto olvidado detrás de una puerta antigua, no era lo que parecía, lo supe desde los primeros pasos que di al atravesar el umbral, desde o instante en que deixai que a porta se feque de vagar atrás de mim, aislando aquele espa o do resto do templo, como se eu tive entrareme mo outro mundo, un mundo paralelo, constroi dentro de da casa de Deus. El aire era diferente, denso, seco, pero húmedo a la vez, un olor a algo antiguo que no había sido abandonado, sino más bien, preservado, como una especie de museo secreto. Cada centímetro de la habitación parecía tener un propósito, y pronto comprendí que no estaba en un almacén cualquiera. Los depósitos se acumulan. Allí estaba todo, demasiado organizado. Empecé a caminar despacio, recorriendo la habitación con la mirada. Había marcas en el suelo, huellas limpias en el polvo, huellas semicirculares, como las de un mueble arrastrado con frecuencia. Una alfombra descolorida cubría solo una parte del hormigón agrietado, un detalle insignificante, pero intencionado. Estantes cubrían las paredes laterales hasta el techo,
llenos de cajas de cartón, pero todas etiquetadas con una caligrafía uniforme, numérica y metódica. La organización era precisa, meticulosa. Quienquiera que custodiaba esas cajas sabía lo que hacía, y ella sabía lo que quería ocultar. En la pared izquierda, vi un armario de hierro con 2 candados abiertos colgando despreocupadamente, como si alguien los hubiera abierto recientemente, con prisa o descuidadamente. Las puertas del armario estaban entreabiertas. Un ligero olor a papel húmedo emanaba del interior, como el de libros viejos guardados sin cuidado, pero, al mismo tiempo, no había desorden. Cada sobre, cada carpeta, estaba apilado metódicamente, numerados, coloreados, tamaños estandarizados. En el centro de la habitación, había una mesa de madera oscura, pesada. Sobre ella, un paño negro cubría parcialmente algo que parecía un libro o un cuaderno. Junto a él, un vaso seco con marcas circulares de líquido evaporado. Otra prueba de que alguien había estado allí recientemente. Me acerqué. La lámpara de arriba parpadeó. El suelo bajo mis pies crujió levemente y, por reflejo, miré hacia atrás. El silencio era absoluto, pero esa pausa me hizo consciente de cuánto estaba solo, o quizás no. Volví mi atención a la mesa. El mantel negro estaba doblado, no tirado. Al retirarlo con cuidado, vi un cuaderno grueso de tapa dura, con las esquinas redondeadas y un aspecto desgastado. No tenía título, ni marcas externas. Estaba cerrado con un cordón, como si alguien quisiera evitar que sus páginas se abrieran solas. No lo he tocado todavía antes de eso. Continué explorando con mis ojos. En la esquina derecha de la habitación había algo aún más intrigante, un tipo de panel de corcho, cubierto de papeles sujetos con chinchetas. La mayoría miraban hacia la pared, como protegidos de la vista de cualquier curioso que entrara desprevenido, y, sin embargo, había algo visible en la parte superior, una hoja amarillenta con la inscripción confidencial en mayúsculas rojas. Esa palabra, tan comúnmente usada en el mundo exterior, parecía absurda allí. Confidencial, dentro de un templo, confidencial, entre hermanos, confidencial, dentro de una iglesia que predicaba que no hay nada oculto que no pueda ser conocido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Junto al panel, un estante con carpetas de anillas. Tomé una, era pesada. Al abrirla, sexta listas, nombres completos, fechas, comentarios escritos a mano, cosas como regresó a la reunión después de 3 meses, observado por actitud crítica, no confiable, solicito discreción. Mi mano empezó a sudar. Cerré rápidamente la carpeta y la volví a guardar. Esa habitación, a la que muchos habían llamado durante años simplemente una pequeña habitación vieja, no fue un depósito en absoluto. Era un centro de vigilancia, un archivo vivo, un mapa del control espiritual, o más bien institucional, sobre las personas de fe, y yo estaba dentro, entrando en un lugar que había estado oculto no por desorganización sino por intención, porque allí todo hablaba de orden, pero una orden que no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Fue algo más, algo humano, algo que utilizaba la estructura de la iglesia para mantener una especie de sistema silencioso, donde se registraban, observaban y etiquetaban los nombres, donde las decisiones se tomaban sin la mirada de la congregación, donde la apariencia de santidad se sustentaba en secretos clasificados. Respiré profundamente. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que entré, no sabía si alguien me vio, no sabía si volverían, pero algo dentro de mí gritaban, ¿has visto? Demasiado como para fingir que no lo has visto, y entonces, como si pisara terreno sagrado o peligroso, di 3 pasos más hacia la mesa, saqué con cuidado el cuaderno y me di cuenta de que la primera página estaba fechada, del mismo mes en que uno de los hermanos mayores de la congregación se había retirado por motivos personales, y esa fue solo la primera nota. El resto vendría después, pero ahora, ya lo sabía, esa habitación no era solo un espacio oculto, era la clave que faltaba para entender todo aquello que me había parecido confuso durante años. Y lo más aterrador de todo, el hecho era que todo estaba allí,
meticulosamente conservado, como si alguien supiera que un día, alguien miraría. A medida que mis ojos se acostumbraban a la tenue luz de aquel lugar, cada detalle parecía cobrar voz. No era solo el silencio lo que pesaba, sino lo que había en su interior, porque todo allí parecía, di algo, incluso sin hacer ruido. Estaban objetos que hablaban, como si llevaran, incrustado en el polvo y la organización sospechosa, el recuerdo vivo de secretos guardados durante demasiado tiempo. Sobre la mesa central, el cuaderno encuadernado en cuero oscuro aún parecía latir, como si tuviera su propio calor. No quería abrirlo todavía, quería comprender el contexto antes de enfrentarme a las palabras escritas. Empecé por los estantes de la izquierda, allí encontré el primer grupo de cajas. Estaban estandarizadas, etiquetadas con códigos simples, INC 2004, Red 2011, DES 2017, sin leyendas, nada que explicara su significado, pero abrir la primera fue suficiente para que la incomodidad se convirtiera en pavor. Papeles con los nombres de ex miembros, todo escrito a mano, algunos con sellos, otros con cruces rojas dibujadas en la esquina superior. Reconocí los nombres de hermanos y hermanas que habían abandonado la congregación hacía mucho tiempo sin dar explicaciones. Personas que desaparecieron de los servicios, grupos de oración, vigilias, sin despedirse. Jamás. Yo mismo me preguntaba por qué se habían ido, pero siempre alguien decía, oh, asuntos personales, se mudaron, tienen otros compromisos, y como siempre, lo aceptábamos. Ahora, esos nombres habían vuelto, en mis manos, en hojas dobladas, con notas frías y tintadas, cosas como, vigilado, hostil, pide demasiadas explicaciones, se alejó tras el retiro de líderes, no contactar. En la segunda caja encontré algo aún más inquietante, sobres con dinero. No era mucho, pero estaba numerado, organizado, agrupado por valor. Cada sobre tenía una fecha y, en algunos casos, una abreviatura al lado. Algunos tenían notas como entregalo al SR o conservado en registro. La letra era precisa, sin tachaduras, sin emoción. En el fondo de una de las cajas había una pequeña caja fuerte metálica con la cerradura rota. Dentro había tarjetas bancarias locales, sin nombre impreso, 2 celulares viejos, sin batería, y una memoria USB con una etiqueta pegada con cinta adhesiva que simplemente decía, sesión 04, no copiar. Tragué saliva con dificultad. Todo lo que había allí me decía que eso no fue de Dios, y luego volví al cuaderno. Con manos temblorosas, desaté el cordón que lo sujetaba. La tapa crujió al abrirse. La primera página tenía una frase en la parte superior, escrita en letras grandes y firmes: registro interno, confidencialidad absoluta. A continuación se muestra una lista de nombres con sus fechas. La mayoría están en orden cronológico. Junto a cada nombre se incluyen breves notas: débil en doctrina, conectado con externos, muestra interés por las finanzas, habla con antiguos, resistencia suave. Era un diario, pero no un diario de oraciones, fue un catálogo de vigilancia interna. Cada página revelaba algo más cruel: miembros que fueron destituidos sin escándalo, estrategias para silenciar sin confrontar, sugerencias para cambiar ministerios para aislar a ciertas personas. Y luego, en la página 37, mi nombre, Elías Navarro, leal, silencioso, no peligroso, mantener cerca. Se me revolvió el estómago, no porque me sintiera atacada, sino porque me di cuenta de que yo fui parte de ello, que a mí también me habían analizado, clasificado, etiquetado, que mi lealtad no solo había sido notada, sino almacenado como un activo. Volví al contenido de la mesa. Había más, una pequeña caja de madera oscura. Dentro, fotos impresas, algunas antiguas, en blanco y negro, otras recientes, rostros de hermanos y hermanas. En algunas, los ojos estaban tachados con un bolígrafo, en otras, una X en el pecho. Detrás de cada foto, palabras como caída, infiltrado, hablador, cerrar puertas, una colección de vidas, reducidas a etiquetas. Y ahí fue cuando comprendí lo que estaba viendo. Era una colección de secretos,
pero disfrazada de archivo. Nada de eso era espiritual. Nada de eso vino del Espíritu Santo. Nada de eso reflejaba el amor que me habían predicado durante décadas. Eso fue algo completamente distinto. Era poder. Fue control. Era un miedo institucionalizado. Porque, mientras el púlpito hablaba de gracia y perdón, en la sombra de la iglesia se mantenía un sistema de vigilancia, archivo, exclusión y silenciamiento. Y yo me topé con él, sin querer, pero no por casualidad. Y ahora que lo había visto, ya no podía fingir más. No era solo papel, no era solo tinta, fue la huella material de una guerra espiritual librada en silencio. Cerré el cuaderno, miré a mi alrededor de nuevo. La habitación, que hasta entonces parecía simplemente lúgubre, ahora se había vuelto hostil, casi viva, como si cada estante supiera que sus secretos estaban siendo violados. Respiré profundamente, y entendí una cosa con total claridad: la presencia de Dios nunca necesitó ser protegida con archivos secretos. Aquella no fue una santa vigilancia, era el miedo a los hombres, disfrazado de prudencia. Fue una manipulación disfrazada de celo, era control disfrazado de orden, y mientras mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza, algo dentro de mí susurraba con firmeza: esto no era de Dios. Y a partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. A lo largo de mi vida en la iglesia, siempre me consideré una persona discreta. Nunca fui de los que presumían, buscaban la atención ni levantaban sospechas. Servía en silencio, con respeto, creyendo que esto bastaba para estar en paz con Dios y con los demás. Quizás por eso me dolió tanto lo que encontré en esa habitación oculta, no solo por la evidencia que revelaba el lado oculto de la estructura, sino por una hoja de papel específica, un detalle que me destrozó el corazón más que ningún otro. Mi propio nombre. Fue como presenciar el reflejo de una traición, pero no de una persona específica, sino del sistema al que juré servir en silencio. Estaba hojeando una de las gruesas carpetas del segundo estante. Hasta entonces, ya había leído comentarios fríos sobre personas que alguna vez formaron parte de nuestro cuerpo espiritual. Inestable, bajo observación, poco fiable, se recomienda distanciamiento paulatino. Era como leer antecedentes penales, pero de hermanos y hermanas, personas con las que había orado, comido, trabajado codo a codo, pero nada me preparó para lo que vino después. Entre dos hojas de papel manchadas yacía una tarjeta más nueva, con los bordes aún firmes y el doblez reciente. Mi mirada se posó directamente en el encabezado manuscritos: Navarro, Elías, 53 años, servidor, mantenimiento. Por un segundo pensé que era otra persona, otro Navarro, otro Elías, pero los detalles me contradecían: mi puesto, mi edad, la antigüedad, incluso la zona de la ciudad donde vivo, todo lo que había sobre mí. Un expediente frío, preciso y quirúrgico, como si fuera una pieza de inventario. Mis manos empezaron a temblar, mi corazón se aceleró, intenté respirar, pero el aire de la habitación parecía aún más denso, y luego leí la línea de observación: leal, callado, confiable por ahora, vigilar por cercanía con ex miembros. Eso me puso escalofríos en la espalda. Confiable por ahora, cuidado. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una voz que se negaba a desaparecer. Yo, que me creía invisible por mi humilde servicio, estaba descubriendo que sí lo era, siendo monitoreado, archivado, catalogado, reducido a un análisis frío del comportamiento. No hubo acusaciones abiertas, ni infracciones, ni críticas directas, pero aún así, yo estaba en la lista, y estar allí, en ese cuaderno, en ese estante oculto, entre los registros de personas que desaparecieron de la congregación sin decir nunca por qué, era como tener el destino colgando de un hilo invisible, un riesgo medido, un posible infiltrado, aunque en silencio, incluso sin saberlo. El formulario terminaba con una fecha: 3 semanas antes. En otras palabras, alguien había escrito eso. Recientemente, habían notado mi presencia. Mi patrón de comportamiento fue evaluado. Mi silencio, sospechoso. Cerré la carpeta y me senté en el suelo, no por elección,
pero mis piernas no pudieron sostenerse. Todo lo que creía saber sobre esa casa, sobre los líderes, sobre cómo funcionaba la comunidad, se desmoronaba en segundos. Me sexta desnudo, examinado desde la distancia, por ojos que desconocía, ojos que nunca me advirtieron, que nunca me llamaron a hablar, pero que estaban allí, observando, escribiendo, controlando. Empecé a recordar pequeñas cosas, detalles que antes no significaban nada. Las conversaciones se interrumpieron. Al acercarme, invitaciones que nunca llegaron, una mirada de reojo de alguien que siempre había sido cordial. Ahora todo tenía sentido. Yo no era invisible, era un elemento bajo observación. Y lo peor de todo, no tenía idea por qué, porque siempre he servido, yo siempre obedecí, nunca lo cuestioné, nunca me involucré en disputas internas, pero quizás precisamente porque lo es demasiado, cerca de ciertas personas que ya habían sido borradas, llegué a representar un riesgo, una variable poco fiable, un posible vínculo que podría conectar el pasado con el presente, y que, al parecer, era demasiado peligroso como para ignorarlo. Levanté la vista y examiné la habitación. Los estantes ahora parecían filas de testigos, documentos que sabían demasiado, archivos que nunca debieron haber existido en una casa de oración, nombres, rostros, historias, transformados en expedientes. Y entonces comprendí, con un escalofrío en la espalda, no sabía si era una amenaza o una advertencia, pero ya no podía fingir que no lo vi, porque ahora lo sabía, y saber esto, en este contexto, cambia las reglas del juego. Saberlo me pone en riesgo, pero también me sacó de la ignorancia, y en lo más profundo de mi corazón, aunque tenía miedo, aunque temblaba, aunque sentía el peso de lo que todo aquello significaba, preferí el peso de la verdad al consuelo de las mentiras. Me levanté lentamente, devolví el archivo a donde estaba, miré la puerta una vez más, y supe que a partir de ese momento todo cambiaría, porque cuando descubres que no eras solo parte de la iglesia, pero también parte de un sistema que monitorea, clasifica y descarta silenciosamente, tienes que elegir entre seguir fingiendo, o empezar a hablar. El cuaderno con mi nombre todavía estaba en mis manos cuando escuché el sonido. Primero, un crujido seco, como madera aplastada por un paso firme. Luego, un crujido prolongado, casi imperceptible, pero claro para alguien que ya estaba alerta como yo. El tipo de sonido que te paraliza hasta la respiración, ese tipo de ruido que no sabes si realmente oíste o si fue solo tu imaginación, hasta que se repite. Pasos, pasos reales y lentos provenientes del pasillo exterior. 1, 2, pausa, otro, más cerca, alguien caminaba allí. Cerré el cuaderno de golpe. El sonido de la tapa de cuero, al cerrarse, resonó como un disparo en aquella habitación sofocante. Me maldije por no haber tenido más cuidado. Empujé la silla hacia atrás con la rodilla, intentando no arrastrarla, intentando no hacer ruido, pero el nerviosismo ya me estaba traicionando. Me temblaba la mano, el sudor me corría por la espalda. Voz, corto, masculino, muy cerca de la puerta. Hermano, me quedé congelado y no respondí. La lámpara que colgaba del techo se balanceó una vez, como si la tensión en el aire fuera tan grande que incluso la electricidad reaccionara. Entonces, instintivamente, hice lo que mi cuerpo me decía, corrí hacia el interruptor de la luz y apagué la luz. Me quedé en total oscuridad. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse. El corazón me latía con demasiada fuerza, ahogando cualquier otro ruido. Me senté en el suelo detrás del escritorio, acurrucado, intentando controlar la respiración. La habitación olía aún más fuerte ahora. No sabía si era el polvo o el miedo. Afuera, silencio. Pero entonces, el pomo de la puerta se movió, lentamente, una vuelta parcial, como si alguien estuviera probando, como si quisiera ver si la puerta seguía cerrada, pero ella yo no estaba, lo había dejado apoyado contra la pared, sin cerrar con llave. Cuando entré, me maldije de nuevo, contuve la respiración. La puerta crujió, solo un poco. Un rayo de luz irrumpió en la habitación oscura, atravesándola como un cuchillo afilado. Estaba posicionado donde la mesa aún me cubría, pero si alguien daba un paso más, me vería allí.
encorvado, expuesto, silencio, la luz de la puerta permaneció inmóvil, ningún otro sonido. Después de unos segundos, que parecieron horas, el pomo de la puerta giró de nuevo, en la dirección opuesta, la puerta se cerró lentamente, con el mismo crujido sutil, y el pasillo volvió a sumirse en el silencio. Pero yo lo sabía, alguien sabía que yo estaba allí, quizás no me vio, quizás no entró del todo, pero sabía que algo andaba mal. Oí los pasos alejarse lentamente, esta vez, más rápido, como alguien que se marcha, fingiendo calma, pero ya en alerta máxima, como alguien que quiere pasar desapercibido, pero tiene algo que contar. Lo que se guardaba en esa habitación no era mera memoria institucional, era un secreto vivo, vigilado, protegido, y ahora yo era parte del rompecabezas. Ya no era solo una invasión, ahora era descubrimiento. Esperé unos minutos más en silencio, mi pecho subía y bajaba con esfuerzo, tenía la boca seca, mis manos estaban húmedas, me sentí expuesta, invadida, incluso dentro de una habitación cerrada, sentía como si ojos invisibles me siguieran. Me levanté lentamente, reordené los papeles lo mejor que pude, sin dejar marcas. Volví a tapar el cuaderno con la tela, volví a colocar las sillas en sus respectivos lugares. Hice todo lo posible por devolver todo a su estado anterior, pero ya era demasiado tarde. Mi presencia allí ya se había sentido. Al salir de la habitación, lo hice como si caminara por un campo minado. El pasillo estaba vacío, el templo silencioso, pero ahora, el silencio tenía un sonido diferente, tenía un peso, ya no había paz, era expectativa, voltaje, observación. Fui directo al baño, me eché agua en la cara, me miré al espejo, y lo que vi fue a alguien diferente, no al sirviente tranquilo de siempre, no al hombre que pasaba desapercibido, pero un hombre que sabía demasiado, llevaba sobre sus espaldas una verdad que otros pretendían que no existía. Regresé a casa en silencio, y durante horas no pude dejar de pensar, ¿podría ser esa voz en el pasillo realmente quien parecía ser? La tarjeta con mi nombre ya estaba allí antes, ¿o fue agregada recientemente? ¿Alguien quería que viera esto? O peor aún, ¿pudo todo haber sido una trampa? Desde ese día comencé a notar las miradas, los susurros, las sonrisas apresuradas, la forma en que algunas personas cambiaron su ruta cuando me vieron venir, y entonces entendí, no era paranoia, era la realidad. Había cruzado una frontera que no se puede cruzar impunemente en ciertas iglesias, una delgada línea entre la inocencia y el conocimiento, entre la confianza ciega y la cruda verdad. Y una vez que oigas los pasos detrás de la puerta, una vez que sientas eso, ¿alguien sabe que lo sabes? La vida dentro de la iglesia nunca vuelve a ser lo mismo. El sonido de la puerta, al cerrarse, aún resonaba en mi interior. Habían pasado horas desde entonces, pero la sensación de estar encerrado seguía siendo la misma. Salí de esa habitación, pero la habitación no me abandonó. Llegué tarde a casa ese día, no hablé con nadie, ni con los porteros al salir, ni con mi esposa al llegar. Solo dije que estaba cansado, y era cierto, pero no era cansancio físico, era un peso diferente, el peso de cargar, algo que no se puede dividir. Durante los días siguientes, mantuve mi rutina de siempre. Llegué temprano a la iglesia, hice las reparaciones, arreglé los bancos, me encargué de la instalación eléctrica cuando me lo pidieron, sonreí cuando alguien me saludó, pero por dentro, estuve ausente. Había tomado una decisión, no se lo digas a nadie, al menos no en ese momento, no fue cobardía, se trataba de supervivencia. Ese archivo con mi nombre, los registros, los comentarios no expresados, los pasos en el pasillo, la voz al otro lado de la puerta, el sonido del pomo, todo eso todavía me atormentaba. Sabía que me habían visto, o casi, que alguien se había dado cuenta de que estaba donde no debía, y saberlo lo cambió todo. Me expuso, me puso en el radar. Hablar sería como encender un fuego en la oscuridad. La luz me revelaría, pero también atraería todo lo que se arrastrara en silencio, y así, el silencio se convirtió en mi refugio, un refugio interior donde pudiera procesar todo lo que había visto, donde, quizás,
pudiera intentar comprender, intentar organizar, intentar encontrar una explicación espiritual, aunque fuera solo para mí, pero el silencio, aunque parezca protección, también es prisión. Dejé de confiar. Los líderes, entre nuestros colegas en el ministerio, nuestros compañeros de oración, incluso en mis propias palabras, empecé a observar todo con otros ojos, unos ojos entrenados por lo que habían visto en la oscuridad. Cada movimiento parecía calculado, cada conversación, vigilada, cada «la paz sea contigo» sonaba más como «te estamos observando», y tal vez era solo mi mente, o quizás era verdad. Las reuniones a las que solía ser invitado ya no me incluían. Las invitaciones para participar en grupos de trabajo, ayudar con la organización, coordinar tareas, desaparecieron. Algunos hermanos empezaron a saludarme a distancia, otros, ni siquiera eso. Al principio pensé que era paranoia, pero la evidencia se acumulaba con dolorosa precisión. Cada día me alejaba más, no físicamente, porque permanecer ausente sería demasiado notorio, pero emocionalmente, empecé haciendo lo mínimo indispensable. Entraba, servía, me iba. Él no oró con ellos, él no compartió la comunión con ellos. Dejé de abrirme a cualquiera, y el templo, que durante tanto tiempo había sido como un hogar espiritual para mí, ahora parecía un gran teatro, un lugar donde la santidad se representaba a la perfección, mientras que entre bastidores se conservaron los archivos. Comencé a repasar cada sermón en mi mente, cada frase dicha desde el púlpito. Todo llamado es a la transparencia, al amor, al perdón, y todo sonaba delicioso, hermoso, pero incompleto, porque detrás de las palabras de consagración había archivos con marcas rojas. Detrás de las manos levantadas en señal de adoración, había sobres que contenían dinero de origen desconocido. Detrás de las oraciones por el desviado, había fotos tachadas con palabras como infiltrado o poco confiable. Y me pregunté, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una iglesia, una casa que debería ser refugio, construye un espacio para velar por los suyos? ¿Cómo pueden los pastores, diáconos y líderes de adoración dormir tranquilos con archivos secretos sobre su rebaño? ¿Cómo se convirtió la fe en un sistema de vigilancia disfrazado de celo? Y aún peor, ¿cómo es posible que no me diera cuenta de esto durante años? Estas preguntas permanecieron conmigo en silencio, y el silencio, que al principio parecía un refugio, empezó a doler como una espina. Me estaba consumiendo, me estaba carcomiendo por dentro. Ya no era el mismo. Asistir a los servicios religiosos se convirtió en un ejercicio de moderación. Escuché las palabras, pero vi más allá de ellas. Lea entre líneas, las intenciones ocultas, omisiones disfrazadas de prudencia, y descubrí que la soledad más cruel es la que se vive en medio de la multitud, porque nadie sabía lo que llevaba, pero todo el mundo, de alguna manera, parecían ya saber que yo ya no era uno de ellos, y quizás no lo era, quizás, desde que sexta esa habitación, desde que vi mi nombre en un trozo de papel, desde que escuché girar el pomo de la puerta, dejé de ser el hombre que todos conocían, me convertí en alguien que vio demasiado, y una vez que veas, nunca podrás volver a verlo. Por eso me quedé callado, no por miedo, pero como aún no estaba listo pagar el precio de hablar, y mientras observaba el templo, sus servicios, sus reuniones, sus líderes, como uno ve todo desde fuera de un cristal, comencé a darme cuenta de que hay muchos como yo. Muchos caminan en silencio entre los bancos, muchos lo han visto, pero no dicen nada. Muchos llevan consigo verdades que se tragaron sin pensarlo. Muchos permanecen en silencio, no por cobardía, sino porque saben que dentro de esta estructura, quien habla, desaparece, y luego, silencio, por mucho que duela, parece la única forma de continuar vivo. Durante muchos años, no hice preguntas, ni siquiera cuando hermanos y hermanas empezaron a desaparecer sin despedirse, ni siquiera cuando familias enteras dejaron de asistir a los servicios religiosos y los líderes simplemente decían, se están tomando un tiempo, ni siquiera cuando los hombres y mujeres que antes estaban siempre en primera línea, en la alabanza, en la acogida, en la intercesión, simplemente desapareció de las escalas,
las posiciones y las conversaciones. En ese momento, lo confieso, acepté todas las explicaciones con naturalidad. Me dijeron que alguien se había mudado, que enfrentaba problemas familiares, que necesitaba rehabilitación, y como siempre confié en ellos, simplemente oré por ellos y seguí adelante. Pero después de esa habitación, todo cambió. Los nombres que estaban en los papeles, los archivos confidenciales, las fotos tachadas, los registros de comportamientos sospechosos, todo empezó a tener sentido. Las piezas comenzaron a encajar con una dolorosa perfección. Y entonces, me acordé de la hermana Clara. Fue una de las intercesoras más dedicadas que he conocido. Siempre llevaba la Biblia bajo el brazo, ungiendo las puertas de la iglesia y orando en los servicios matutinos. Un día, desapareció, sin carta, sin despedida. Dijeron que tenía un problema personal y que era mejor no hablar de ello. Nunca la volví a ver. Entonces, recordé a Rubén, un joven del grupo de alabanza, tímido, pero talentoso, era de los que lloraban al cantar. Tenía una fe pura. Una vez escuché que lo disciplinaron por involucrarse con alguien ajeno a la iglesia, y poco después, desapareció, no de forma escandalosa, simplemente, no regresó, como si lo hubieran borrado de la historia de la congregación. También me vino a la mente el hermano Mateo. Trabajó conmigo en mantenimiento, era trabajador, tranquilo, siempre leal. Un día, me di cuenta de que ya no se encargaba de la electricidad. Cuando pregunté, alguien respondió con una frase vaga se puso raro, mejor lo dejaron ir. Nunca supe realmente qué significaba eso. En aquel entonces, todo esto parecía normal, cosas de la vida, cosas que pasan en cualquier comunidad. Pero ahora, con los papeles delante de mí me doy cuenta de que nada de eso ocurrió por casualidad. Ellos eran en los archivos, sus nombres estaban allí, con fechas, con observaciones, con símbolos, no se fueron, fueron eliminados, de forma controlada, en silencio, con métodos, y me di cuenta de que la iglesia, el espacio que yo creía que era un lugar de sanación, también sabía cómo eliminar a la gente, amable, con justificaciones piadosas, con frases preescritas. Está pasando por un proceso, está bajo cobertura, necesita tiempo a solas con Dios, pero ahora sabía que lo que llamaban el proceso, de hecho, lo fue, exclusión deliberada. La habitación que encontré no era solo un trastero, no era una sala, era un archivo de control disfrazado de almacenamiento, era un cementerio administrativo de historias que ya no podían circular entre los bancos, y yo, que creía estar sirviendo en un altar, entendí que también era parte de él, aún sin saberlo, de una estructura que sabía muy bien a quién mantener, a quién sacar y cómo hacerlo sin causar problemas. Los registros lo demostraron. Fueron organizados por año, por área de especialización, basado en el comportamiento. Cada tarjeta parecía una frase, cada marca roja, una cicatriz. Y cuando volví al recuerdo de Sor Clara, recordé algo que me produjo escalofríos. Ella me había dicho, unos días antes de desaparecer, que le molestaban algunas decisiones de los dirigentes. Ella había dicho, siento que hay cosas que no se hablan en el púlpito, pero se deciden en la sombra. No lo entendí en ese momento, o quizás no quise entenderlo. Ahora, lo entiendo perfectamente. Ella vio algo, como acabo de ver, y como yo, ella se quedó sola con esta verdad. Pero, a diferencia de mí, ella decidió no regresar. Otros, como Rubén, como Mateo, como la hermana Graciela, también desaparecieron así, en silencio, y todos tenían una cosa en común: en algún momento, empezaron a cuestionarlo, o a acercarse demasiado a alguien que ya estaba tachado, o, como decía mi propio historial, cercano a ex miembros, y me di cuenta de que, en ese sistema, la proximidad también era una amenaza. Ser amigo de alguien que era menospreciado automáticamente te ponía bajo sospecha. La habitación lo dejó claro, con mapas de conexión, con listas actualizadas, con frases como, observar por lealtades dudosas, evitar asignaciones, monitorear su entorno, palabras frías, estratégicas, pero dijo dentro de un templo, hecho dentro de una casa que dice pertenecer a Dios.
y ahí fue cuando empecé a entender más. Comprendí por qué ciertos líderes evitaban que los hermanos se mezclaran demasiado, por qué los grupos de afinidad se disolvieron de repente, por qué tantas personas fueron transferidas a diferentes roles con excusas genéricas. Todo era parte de un sistema de contención, una forma de mantener el control sobre las emociones, respecto a las conexiones, respecto a la verdad, y la verdad, descubrí, es el enemigo número uno de sistemas como este. No importa lo leal que hayas sido, no importa cuántos años hayas servido, no importa si nunca has cometido un error. Simplemente hay que saber demasiado, o acércate a alguien que sepa, y eso es suficiente para justificar eliminarlo con cuidado. Así que ahora, cuando recuerdo a los que se han ido, ya no siento solo nostalgia, siento dolor, me siento avergonzado, y un poco de culpa también, porque creyeron en las explicaciones preparadas previamente, porque aceptó el silencio como respuesta, porque no pregunté más, pero quizás Dios me ha permitido ver ahora, para no desaparecer como ellos, para que, incluso cuando tenga miedo, no permitiría que esa habitación permaneciera oculta, porque quizás ese sea el llamado, dar voz a aquellos que han sido silenciados, y entender, de una vez por todas, que lo que se esconde en la oscuridad nunca será mayor que aquel que es luz. Guardar silencio un rato parecía la opción más segura, pero no era fácil, cargar con ello me dolía. Pasaron los días, y el peso de lo que había visto en esa habitación aumentó en lugar de disminuir. Empecé a sentir que si no decía nada, yo sería cómplice. Mi silencio no era solo miedo, también era cobardía. Así que, al final de un servicio, cuando los miembros ya se habían ido y la actividad en el templo disminuía, me armé de valor. Vi a uno de los líderes más antiguos, alguien a quien respetaba profundamente y que me conocía desde hacía décadas. Pensé, si alguien me escuchará con el corazón abierto, ese es él. Su nombre era Hermano Miguel. Siempre se le consideró un hombre de oración y discernimiento, alguien que predicaba sobre la luz, la verdad y la justicia. Me acerqué, lo saludé con una sonrisa tímida y le pedí hablar con él en privado. Claro, Elías, dijo, tan amable como siempre. ¿Está todo bien? Asentí, pero mi voz salió débil. Necesito hablar de algo. Es importante. Me invitó a sentarme en una banca al fondo de la iglesia, lejos del altar, donde nadie nos interrumpiera. Tenía la garganta seca. Empecé lentamente, hablando de mi amor por la iglesia, mis años de servicio, la confianza que siempre he tenido en mis hermanos y hermanas, en los líderes, en la dirección del ministerio, y luego hablé trae desde la habitación, desde los archivos. Hablé con cuidado, sin acusar, solo compartí lo que vi, pero apenas llegué a la parte del papeleo, él me interrumpió. Hermano Elías, dice él, ja como otro Tom, no deberías hablar de eso. Su voz, que siempre había sonado suave y acogedora, ahora tenía una extraña firmeza, como si hubiera cambiado de rol, como si, en ese momento, dejara de ser pastor, y se convirtiera en el guardián de una frontera que jamás debía haber cruzado. Pero ¿cómo que no debería hablar? Pregunté, confuso. Lo que vi no era correcto. Respiró hondo, miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie lo escuchara. Luego me miró de nuevo. Serio, hay cosas que no están para que todos las entiendan. Mejor dejar eso en manos de Dios, y seguir sirviendo. Sigue sirviendo, como si hacer el trabajo fuera suficiente para silenciar la conciencia, como si la lealtad exigida fuera ciega, incondicional, como si el celo por la obra justificara ocultar cualquier cosa que pudiera afectar la unidad. Pero no quería destruir nada, solo quería ser honesto, estar limpio delante de Dios, y me dolió ver eso. Por primera vez mi deseo genuino no fue bien recibido. Fue visto como una amenaza. No es prudente hablar de eso, le repetí. Puedes causar división, confusión. Piénsalo bien, no sigas por ese camino. Y entonces, la puerta se cerró. No literalmente, pero simbólicamente, la puerta de la escucha, de la confianza, de la protección espiritual. En ese momento, comprendí que no tenía sentido hablar, que el sistema ya tenía sus defensas instaladas. Regresé a casa con un sabor amargo en la boca,
y al día siguiente comenzó el confinamiento, sutil, pero notable. Algunos de mis hermanos comenzaron a evitarme en los pasillos, otros, antes cercanos, ahora solo ofrecían un saludo desde la distancia. Las tareas que siempre me fueron confiadas fueron paulatinamente delegadas a otros. Las sonrisas se hicieron más forzadas, las miradas, más rápidas. Fue como si una sombra se hubiera posado sobre mí, como si, de un día para otro, me habían marcado, no en los papeles de la habitación, sino en los ojos de los vivos. Nadie me confrontó directamente, pero las señales estaban en todas partes. En una reunión de servicio, hicieron una lista de horarios, y mi nombre no estaba en ella. Cuando pregunté, dijeron, pensamos que usted estaba ocupado últimamente. Cuando intenté participar en una jornada de trabajo comunitario, uno de los líderes dijo, con ensayada cortesía, mejor descansa esta semana, hermano, has trabajado mucho. Fue como si me estuvieran empujando suavemente hacia afuera, y lo peor es que algunas personas me miraban fijamente, asustado. Era como si llevara algo peligroso, como si pudieran ser culpables simplemente por estar cerca de mí. Es como si me hubiera contaminado con algo que no se puede mencionar. Esa reacción me dolió más que cualquier silencio, porque ahora, el miedo también estaba en sus ojos. Miedo de que me vean conmigo, miedo a escuchar algo que no querían saber, miedo también a entrar por la puerta equivocada, y entonces me di cuenta de que el sistema era más eficiente de lo que había imaginado. No necesitaba gritar, una mirada fue suficiente, una exclusión suave, una frase cortada, una invitación que no fue extendida, y con eso, el cuerpo se autorregula, el grupo se está defendiendo, la estructura se protege a sí misma, la verdad permanece en silencio, y aprendes, de la manera más fría posible, que la iglesia que amabas, también puede te daré la espalda, no por causa del pecado, no por rebelión, pero por intentar abrir una puerta que todos ya han decidido mantener cerrada, y ahora lo sabía. La verdad no duele porque es violenta, me duele porque nos muestra quiénes somos realmente, y quién está dispuesto a fingir que no lo ve. Tras cerrarse la última puerta, y no me refiero a la de madera, sino a la que escuchaba, supe que no había ningún lugar al que escapar, ni dentro ni fuera. El silencio que había usado como armadura durante semanas ya no me protegía, se estaba convirtiendo en un veneno, un peso invisible pero constante que me consumía cada día. No estaba durmiendo, no estaba comiendo adecuadamente. La iglesia, que una vez había sido un refugio, se había convertido en un corredor de miradas frías. Cada servicio se sentía como un teatro al que ya no pertenecía, y lo más doloroso, incluso entre hermanos, yo era solo. Fue entonces cuando me di cuenta, mi silencio ya no era un signo de prudencia, era negligencia, y no quería vivir con esa culpa, no quería ser solo otra persona que veía y permanecía en silencio, otro nombre en un expediente, clasificado como confiable, mientras se traga la verdad para mantener las apariencias. Así que tomé la decisión, iba a hablar, pero no desde el púlpito, no en los pasillos de la iglesia, ya contaminados por el miedo y la actitud defensiva. Lo haría a mi manera, con mis propias palabras, con la calma que me negaron, con la honestidad que me enseñaron entonces, cuando aún creíamos que la luz siempre fue bienvenida. Elegí mi propio teléfono celular. Instalé un trípode improvisado en una silla en la sala de estar. Elegí un rincón neutro de la casa, una pared sin nada detrás, porque, en ese momento, lo único que necesitaba era darle rostro a la verdad. Presioné el botón de grabar, y comencé. Al principio mi voz salió baja, pero firme, sin enojo. No hay deseo de venganza, solo con el deseo de liberación. Dije mi nombre, mi edad, conté brevemente mi historia dentro de la iglesia, hablé de mi servicio, de la confianza depositada en mí y de mis décadas de dedicación, y luego hablé de la puerta, hablé de la habitación oculta, hablé de lo que vi, las cajas, los papeles, los archivos con los nombres de los hermanos que un día fueron una presencia constante, y que hoy son solo silencio en sillas vacías. Mencioné el archivo que tiene mi nombre, hablé de comentarios fríos,
clasificaciones y símbolos tachados. Hablé de la vez que intenté hablar con un líder y me interrumpieron con un simple, no deberías hablar de eso, pero lo más importante, no mencioné ningún nombre, porque mi objetivo nunca fue exponer a nadie, él era exponer el sistema, era para demostrar que la estructura aquellos a quienes juramos servir pueden corromperse en silencio, mientras mantienen una apariencia de santidad, y al final del video, miré directamente a la cámara, con lágrimas que no pude contener y con una paz que aún se estaba construyendo, dije, Dios no se ofende con la verdad, se ofende con lo que se oculta en su nombre, y creí, con todo mi corazón, que era verdad, porque Dios, el Dios verdadero, no necesita armarios cerrados para sostener su obra, Dios no necesita archivos para guardar el rebaño, Dios no nos manda guardar nombres en secreto, nos manda amar, incluso cuando hay maldad, corregir con gentileza, restaurar, no excluir. Apagué la grabación, no lo he revisado, no lo edité, no corté ninguna sección, el dolor estaba ahí, la voz temblorosa estaba ahí, las pausas, los silencios, los ojos llorosos, todo era real. He publicado el video, no lo compartí directamente con nadie de la congregación, no escribí ningún nombre, no hice ningún escándalo, acabo de publicarlo, y lo dejé en manos de Dios. Esa noche dormí con el corazón acelerado, pero también con algo diferente. Por primera vez en semanas, me sentí que estaba en paz conmigo, porque la verdad, aunque duela, liberado, al día siguiente no sabía qué esperar. Quizás ataques, quizás lo apoyaré, quizás el silencio, pero sobre todo, esperaba que llegara alguien que necesitaba escucharlo, alguien que ya lo había visto, alguien que ya sospechaba algo, alguien que, como yo, había sido empujado a un rincón simplemente por abrir los ojos, y en el fondo, yo sabía, no fui el único. ¿Cuántos más se habían topado con aquella puerta? ¿Cuántos más habían sido marcados en tarjetas silenciosas? ¿Cuántos más habían sido borrados con justificaciones espirituales que enmascaraban decisiones humanas? En ese video lo dejé claro, no se trataba de destruir la iglesia, el objetivo era purificarlo, porque un templo donde se castiga la verdad, ya no es la casa de Dios, y me niego a ser parte de algo así, sin al menos intentar hacer las cosas de manera diferente. Sé que, de ahora en adelante, mi viaje será diferente, quizás más solo, quizás más difícil, pero con los ojos abiertos, y con la conciencia tranquila, porque mientras muchos siguen defendiendo muros, elijo defender lo que habita en ellos, la presencia de Dios, que nunca pidió silencio ante la injusticia. Hoy mi video está disponible en el mundo, simple, grabado con la cámara de un teléfono celular, con luz tenue y sonido imperfecto, pero con una verdad que resuena. Dios no se ofende con la verdad, se ofende con lo que se oculta en su nombre. ¿Qué pasaría si al menos una persona escuchara esto? Si tan solo un alma pudiera despertar. Así que valió la pena. Esa sala no estaba vacía, estaba viva, viva con voces que nunca fueron escuchadas, viva con secretos guardados bajo capas de silencio institucional, viva con papeles que hablaban más de lo que muchos sermones se atrevieron a decir. Durante años, caminé por esa iglesia creyendo que la verdad era lo que se decía en el altar, que lo que no se mencionaba simplemente no existía, pero aquella puerta, esa madera que siempre permaneció cerrada, se abrió una vez, y me mostró que la luz no siempre está donde creemos, porque en muchos templos, lo que brilla en el púlpito, esconde lo que se pudre detrás de sus paredes. La sala no. Era un depósito, era un archivo de control, un registro de vigilancia, un monumento al miedo. Cada carpeta, cada nombre, cada símbolo rojo, era una historia interrumpida, una vida que fue apartada, un hermano que fue observado, clasificado, excluido, y lo más duro de aceptar, es que todos sabíamos, en algún lugar de nuestra alma, sabíamos que algo no cuadraba, que algunos desaparecían sin explicaciones, que los murmullos se apagaban cuando alguien se acercaba, que había conversaciones que solo sucedían arriba, y que jamás llegarían a oídos del rebaño, pero decidimos no mirar, no preguntar, no me molestes, hasta que un día, esa puerta se abrió frente a mí,
y lo que vi me cambió para siempre. ¿Cuántas cosas escondemos en los templos, mientras predicamos la luz? Esa pregunta me persigue. La hice en voz baja durante semanas, mientras caminaba entre bancos vacíos, mientras escuchaba palabras bonitas que no coincidían con lo que había visto, mientras fingía que todo seguía igual, cuando, por dentro, sabía que nunca lo sería. ¿Cuántos salones como ese existen en nuestras iglesias? ¿Con cuántos candados hemos sellado verdades incómodas? ¿Cuántas veces hemos llamado disciplina a lo que era simplemente exclusión? Y más importante, ¿hasta cuándo vamos a seguir justificando el silencio como si fuera fidelidad? La fidelidad no se mide por cuán bien escondemos la suciedad, se mide por cuánto estamos dispuestos a purificar lo que amamos. Y yo amo la iglesia, por eso hablé, por eso conté. Lo que vi, no para destruir, no para dividir, sino para anunciar, porque no se puede sanar lo que se esconde, no se puede limpiar lo que no se muestra, no se puede restaurar lo que se protege con archivos secretos. Hay una forma de vivir la fe que no necesita sombra, una fe que no vigila, sino que abraza, una fe que no archiva errores, sino que restaura con gracia, una fe que no silencia preguntas, sino que las responde con humildad. Yo quiero esa fe, la que no necesita salas ocultas, la que no teme al testimonio de un hermano sincero, la que no expulsa al que tropieza, sino que lo carga hasta que pueda volver a caminar. Y si tú también has visto algo, si alguna vez te hicieron callar, si sentiste que sabías demasiado para seguir fingiendo, este mensaje es para ti. No estás solo, no estás loco, y no eres tú el que destruye por decir la verdad. El que destruye es el que oculta, el que daña es el que manipula, clasifica, excluye, todo en nombre de un Dios que jamás pidió ser defendido a través del silencio. Hoy cierro este testimonio con el corazón limpio, más herido, sí, más consciente, también, pero limpio, porque elegí decir lo que muchos sabían, pero no se atrevieron a confesar. Y si este mensaje llega a alguien que también está luchando entre el miedo y la verdad, que sepa que sí se puede hablar, que aunque te cierren puertas, aunque te aíslen, aunque te quiten títulos, aunque te miren diferente, la verdad sigue siendo de Dios, y Dios no necesita protección, necesita obediencia, necesita luz. Comentario. Yo también sexta cosas que no pude olvidar. La verdad no debe esconderse. Dale like si crees que hay cosas que deben salir a la luz. Suscríbete para más testimonios reales, porque no se trata solo de una historia, se trata de lo que Dios quiere hacer en su iglesia, y quizás, solo quizás, esta sala, esta historia, sea el comienzo de una limpieza que no puede seguir esperando.